Hola Julia, buen día. Buen día. Buenas tardes para vos seguramente. Una persona que no sabe Al esternón. Digo, no le podés. Lo sacro. No al esternón. Al pecho. Hay gente que hace, ¿eh? Hay gente que hace, pero... Y te lo... Sí. Mentonas el pecho. Sí. Al principio sí utilizar términos más simples. Y ¿Puedo empezar? Porque si vamos a Claro. hacer esto... Bueno, te está. voy a poner a grabar. Sí, están los que están esperando. Sí. Hola, Emanuel, ¿cómo estás? Hola Julia. Hola. Buen día. Buen día. No sé si me escuchas, voy a conectar el micrófono. Pero la bueno, voz no primero me tengo que escucha. saberlo también, decir claro, correctamente. Pues, sí. Después le vas muestro diciendo ahí que no, Claro, vas regulando eso. ¿No querés que ponga este más cerca? Depende mucho del público Bueno, también, sí, depende de la gente que tenga. Para que vean Depende de mejor la el... gente y depende de... Porque también está bueno cuando Así ya ve son mejor también practicantes el esqueleto. El esqueleto. comentando Subiendo. cuáles Claro. son las partes, porque también se trata de aprender, digamos, no va a estar bueno. El hueco popligio no va a estar... Hueco popliteo. Hasta es difícil de decir popliteo. popliteo era Popliteo. popligio, pensé que era hola. Imagínate dar una clase así y bueno, llevamos la cabeza, la mano al hueco poplito y todo. Externo, leído, mastoideo. Ah, claro, sí. Es el más. Estiramos el externo ese. Ahí no hay pipeo, ahora no cambia. Ah, no sé qué. Claro. Ahí sí, Yo aprendí esa palabra para jugar al ahorcado. Ya, Un bueno. amigo estudiaba medicina y me Ah, pero si lo pensás es esternón, cleido es la clavícula, mastoideo acá. mastoideo. El mastoideo de la cabeza. ¿Cómo estás, Gonzalo? O sea, está bueno poder empezar a conectar con los nombres. ¿Está bien? ¿Está todo en orden? Entonces, ¿Sabes qué vamos ¿Vamos a hacer el mantra? sí. Ahora que me fui acá. No sé si tienen todos impreso si no te doy ¿El último? el de columna vertebral. Tengo. Manuel. Sí, lo tengo. Perdón. Hola, buen Hola, día. buen día. Allá tenés lugar. Y sí, se juntan un poquito. Poner a grabar cuando empiecen. ¿Cómo estás? Bien, vamos a hacer el mantra. Vamos a cantar el mantra para comenzar nuestra clase. ¿Quieres venir más acá para el momento de... el machete. El machete te decía. Bien, cerramos los ojos, vamos a hacer un par de respiraciones. Así. Y vamos a cantar el mantra, comenzamos. Om Sahana Bhavatu Sahanau Bhunaktu Sahaviryam Karavavahai Tejasvina Vaditamastu Ma Vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Que todos seamos protegidos, que juntos nos esforcemos, que no surjan malas interpretaciones entre nosotros, para que el aprendizaje sea luminoso para ambos. Paz, paz, paz. Namaste. Ah, sí, por el tejido. Sí, es imprimir.
Sí, soy la cierren. No, Yo miro. Si quieren, si a alguien le molesta, cierro. Bueno, vamos a comenzar hoy haciendo primero un pasaje rápido por lo que es la estructura anatómica, ósea y articular, digamos, de la columna vertebral. Y después vamos a analizar un poco desde su evolución, digamos, desde su ontogenia también. Entonces, todos más o menos tenemos idea de, hola, buen día, de ella, pero no, salvo que hayamos estudiado específicamente anatomía o alguna carrera relacionada, no tenemos demasiada precisión sobre cada zona y las diferencias que eso hace después en la movilidad. Tiene la forma de un tallo longitudinal, óseo, resistente y flexible al mismo tiempo, y móvil. Está constituida por los segmentos que llamamos vértebras. Tiene 26 niveles de articulación entre los que son los discos intervertebrales, que corresponden a los cuerpos vertebrales, y las articulaciones interapofisarias. Interapofisarias quiere decir entre las apófisis. Ahora después vamos a describir exactamente la forma y cómo analizamos, digamos, la estructura de cada una de las vértebras. Esto le proporciona su movilidad característica. Está situada en la parte posterior y constituye una buena parte del esqueleto, lo que sostiene, digamos, a su vez el resto del esqueleto óseo del tronco. Va desde la cabeza, a la cual sostiene, hasta la pelvis, que la soporta, y protege, tiene una función de protección de la médula espinal, que está contenida en el conducto raquídeo. Conducto raquídeo que está, ahora igual lo vamos a volver a ver, está definido y protegido entre la parte posterior de los cuerpos vertebrales y la de los arcos, que está hacia atrás. Sus funciones entonces son servir de pilar central del tronco, proteger al eje nervioso, que es la médula espinal, recién lo dijimos, servir de punto de unión para los músculos de la espalda y las costillas, y soportar a expensas de los discos intervertebrales los impactos al realizar actividades como caminar, correr, saltar, movimientos de extensión y de flexión. De arriba y abajo presenta 7 regiones bastante diferentes, digamos, entre sí. Para empezar, la más superior es la región cervical, que está compuesta por 7 vértebras. La región dorsal por 12 vértebras, la región lumbar por 5 o a veces entre 4 y 5, puede ser variable, hasta 6 inclusive, el sacro y la última porción que es el coxis. Entonces el número de vértebras es casi constante, por eso dice casi constante, entre 33 a 35, 11 o 12 dorsales, 4 a 6 lumbares, ahí es donde puede haber la mayor variabilidad, puede haber 4 o puede haber 6 o puede haber 5. Y las sacrocoxigias, que a su vez las consideramos juntas porque en realidad son huesos que ya están soldados entre sí, y la articulación entre el sacro y el coxis también es muy poco móvil, también después lo vamos a analizar. Por eso la vemos como en su conjunto, digamos. Término medio mide unos 75 centímetros de longitud y los diámetros antero, posterior y transversal van variando y alcanzan mayores dimensiones a nivel de la base del sacro y disminuyen desde ahí hacia arriba y hacia abajo. Las curvaturas propias de la columna, porque la columna no es rectilínea, tiene una serie de curvas que justamente son las que permiten la estabilidad en la posición de pie. El sacro, que es convexo hacia atrás, siempre lo estamos referenciando, digamos. La columna lumbar,
cóncava o lordótica se dice, o sea, que sea lordótica no quiere decir que es más pronunciada, sino es una curva lordótica por la forma, digamos. Se dice la lordosis lumbar, que puede ser perfectamente normal, no quiere decir que siempre cuando digamos lordosis se refiera a una exageración de la curvatura lumbar. La columna dorsal, que es convexa o sifótica, se dice que también puede ser un término que a veces se usa para hablar de cuando está exageradamente convexa y a veces se forma hasta como una jiba, digamos, entonces se dice la sifosis dorsal para referirse a esa normalidad, pero normalmente es sifótica la columna dorsal. Y la columna cervical, que vuelve a ser cóncava, aunque puede entonces variar de un individuo a otro por diversas asimetrías, digamos, del cuerpo de cada uno, ¿no? Se cuentan de arriba abajo, empezando, por ejemplo, por C7, la séptima vértebra, por ejemplo, la séptima vértebra cervical, se empieza la primera y de ahí hacia abajo. De 3 se referiría a la dorsal 3. En cuanto a un esquema general de la vértebra, lo van a ver en el dibujo que está en la página siguiente, para analizar las dos partes principales por las que está constituida la vértebra. Un cuerpo vertebral macizo que es anterior. Anterior se refiere que está hacia adelante. Acá en la parte de donde están las costillas se ve mejor. Y el arco vertebral que es posterior. El cuerpo en general es más o menos cilíndrico y se describen 6 caras. El arco posterior comprende 2 pedículos. Después también hay otra ilustración donde está en la página, en la 4ª, donde está bien desglosado cada parte, digamos, con sus nombres correspondientes. En el arco posterior, entonces, 2 pedículos implantados directamente atrás del cuerpo vertebral, que es macizo, ya dijimos. 2 apófisis articulares, de las cuales salen 2 apófisis transversas, como un alerón lateral. Acá están así hacia los lados, acá no las vemos porque están unidas a las costillas. 2 láminas que se juntan detrás, prolongándose en las apófisis espinosas, que es lo que nos tocamos cuando vemos el reborde ese más filoso, digamos. Esas son las apófisis espinosas. El arco posterior y la cara anterior del cuerpo, eso es lo que decíamos, delimitan entre sí el agujero vertebral, que es por donde transcurre la médula espinal. Fíjense también en la ilustración de la página 4, cómo está entre la parte posterior del cuerpo vertebral y el arco, está delimitado ese agujero, que también va tomando diversas formas según la altura, digamos. También lo vamos a analizar después zona por zona. Entonces, al colocarse una vértebra encima de la otra, por lo tanto, ese agujero va delimitando un tubo óseo, digamos, que es el canal raquídeo por donde pasa la médula espinal y que le sirve justamente de protección. Lateralmente, los pedículos de las vértebras superpuestas delimitan un espacio que también forma un agujero, que es el agujero de conjunción. Fíjense también en el dibujo que está en la página 4, para ver cómo ya en la vértebra cervical es más difícil. Acá en la figura 7 se ve perfectamente cómo la superposición va delimitando entonces este espacio agujero de conjunción por el que pasa cada nervio que va saliendo a las distintas alturas desde la médula espinal.
Entonces vamos a analizar después parte por parte porque cada zona presenta características especiales y por eso lo vamos a describir separadamente. Ya comenzando por la columna cervical, hay como dos separaciones importantes. Por un lado, la columna cervical suboccipital, o sea, inmediatamente por debajo de la cabeza, y por otra parte, una segunda zona de la columna cervical, que es la parte baja de la columna cervical, de C3 a C7. Porque las primeras dos vértebras que corresponden a la columna cervical suboccipital tienen características muy diferentes de las otras y entre sí a su vez. Y el resto de C3 a C7, las vértebras de la zona cervical tienen características similares. También tenemos entonces un esquema de las vértebras en la figura 5 y 6, de las vértebras cervicales en su conjunto, digamos. Y en la ilustración siguiente, una descripción de las dos vértebras primeras, el atlas y el axis, que tienen características diferenciales muy precisas, digamos, que hacen a su función, por supuesto, ¿no? Entonces, en su conjunto, la vértebra cervical tiene un cuerpo, o sea, hablando ya de C3 a C7, tiene un cuerpo que es pequeño, con un espesor de disco que es más o menos 1/3 del espesor del cuerpo a su vez. Esto le proporciona, al ser tan amplio, tan ancho, digamos, ese disco intervertebral en esa zona, le proporciona gran movilidad. ¿Cuáles son las características principales de las vértebras cervicales de la columna de la C3 a la C7? Las caras superiores del cuerpo sobresalen a los lados, fíjense, en este esquema, en el esquema 5. Sobresalen entonces a los lados formando las apéndices unciformes. O apófisis unciformes. Por debajo, en las inferiores, estas apófisis unciformes están recortadas de manera que las vértebras quedan como calzadas una encima de la otra. O sea, ese es el efecto que le da una gran estabilidad a esa zona de la columna cervical baja, digamos. O sea, por un lado tiene gran movilidad por el gran espesor de su disco intervertebral y por otro lado tiene gran estabilidad porque las apófisis unciformes le dan esa posibilidad de quedar como calzadas una encima de la otra y entonces eso le confiere estabilidad. Siempre vamos a encontrar, ahora cuando hablemos en general de la funcionalidad, ese doble aspecto, digamos, de entre, por un lado, movilidad y por el otro lado, estabilidad. Por un lado, dureza y por el otro lado, la flexibilidad. Las apófisis espinosas, que son estas, las que sobresalen, las que nosotros generalmente nos tocamos, digamos, tienen un vértice bituberoso, es decir, se separan. Por eso dice dos tuberosidades, no son solamente puntiagudas, digamos, y tienen longitudes variables. La C2 y la C7 son largas y las otras más bien cortas para favorecer el movimiento de extensión, o sea, para que cuando la cabeza va hacia atrás, movilizando el cuello, no se choquen unas con otras, digamos. Entonces las intermedias son más bien cortas para permitir ese movimiento de extensión. Las apófisis transversas, que nacen de las raíces una a cada lado del cuerpo, y el pedículo delimitan otro espacio, un agujero también transverso, que es un agujero por donde pasan las arterias vertebrales, excepto en la C7, de un lado y del otro, ¿no?
Y el agujero vertebral es triangular. El agujero vertebral, que dijimos, es por donde transcurre la médula espinal. Entonces, en las vértebras cervicales de C3 a C7, el espacio que delimita el agujero vertebral es de forma triangular, siempre entre los cuerpos vertebrales y los arcos que son posteriores. Un agujero vertebral triangular de forma isósceles, que quiere decir dos caras iguales y dos lados iguales y uno no. La columna suboccipital. Vamos a hablar entonces de las especiales. En la primera, el C1 sería, que tiene su nombre propio, que es el atlas. El atlas está en la figura, ya les digo, 8 y 9. El atlas no tiene un cuerpo verdaderamente o propiamente dicho, digamos, sino es más bien, en su conjunto forma como un anillo nomás óseo que está reforzado lateralmente por las masas que tienen a su vez estas masas laterales, unas carillas articulares superiores para articularse con los cóndilos occipitales y unas carillas articulares inferiores para articularse con el axis, que es la segunda vértebra cervical. La parte de adelante es el arco anterior y la trasera el arco posterior. Es decir, el atlas no tiene apófisis espinosa. Fíjense en la figura. Entonces las carillas articulares, que se ven claramente las que se articulan directamente con los cóndilos occipitales. A su vez, entonces, el anillo está dividido en dos partes por un ligamento, que es el ligamento transverso del atlas, que se une al interior de las masas laterales. ¿Para qué esta separación? Es justamente para que ahí se encaje la apófisis odontoides del axis, que es la vértebra C2 con la que se articula. Entonces, por eso tiene el anillo óseo dividido en dos partes por un ligamento, digamos. En la zona anterior, entonces, encaja la apófisis odontoides del axis, que tiene a su vez también una carilla articular para articularse ahí. Y la zona posterior corresponde al agujero vertebral, porque tiene que estar separada, a pesar de que no tiene un cuerpo propiamente dicho, justamente por eso además tiene entonces esa separación dada por un ligamento que separa la zona del agujero vertebral propiamente dicho, desde donde baja el tallo óseo, digamos, que después se continúa en la columna, tallo nervioso, quise decir, que se continúa en la médula espinal, y la otra parte corresponde al lugar a donde puede encajarse. Fíjense que se llama apófisis odontoides porque es como un diente, o sea, tiene la forma de un diente, por eso es el nombre odontoides, deriva de ahí, de que tiene la forma de un diente. Esa es esa zona es la que encaja ahí entre la masa lateral y el arco posterior, digamos, porque anterior, mejor dicho, porque no tiene cuerpo vertebral propiamente. Entonces, nos faltaría describir el axis. El axis entonces es la C2. Ahí ya sí tiene un cuerpo, pero en su cara superior está dominado por la presencia de la apófisis odontoides. La apófisis odontoides o diente del axis que sirve de pivote a la articulación atlaio-axoidea sería, entre el atlas y el axis. Y también presenta a cada lado carillas articulares para su articulación con las masas laterales del atlas.
Entonces esas son las dos primeras vértebras cervicales que tienen características diferenciadas y que justamente tienen esta forma por un lado para poder articularse perfectamente con la cabeza y después a través de la prótesis odontoide dar la posibilidad de que sea verdaderamente móvil, digamos, ¿no? Sobre todo en extensión, también en flexión, digamos, pero sobre todo en extensión. No sé si quieren alguna pregunta sobre... Igual después vamos a seguir hablando de columna cervical, digamos. Cuando La hablemos duda de más que movilidad. nada va por el hecho de la diferenciación en el gráfico, Ujú. en el atlas, porque te habla de una parte anterior y una posterior, Claro. pero la diferenciación es tal que parecen dos cosas tan distintas. Entonces no lo estoy pudiendo figurar, digamos. El del atlas, bueno, Sí. claro, lo que pasa es que acá no la podemos ver, digamos, ¿no? Sí entiendo que el diente Ajá. iría en el primer círculo, dejando el espacio del otro. Exactamente. Pero no entiendo la diferenciación entre sí. O sea, la parte de adelante es esta, digamos, está hacia arriba. Esa ¿Posterior sería- se refiere a debajo? No, O- se refiere a posterior. O sea, esto Anterior está de- hacia adelante del cuerpo. atrás, porque bueno, completo. La parte de arriba es lo que corresponde a la parte de adelante del cuerpo. O sea, eso está inmerso en el cuello, digamos. Nosotros no lo podemos ver ni tocar, digamos. Como en general no podemos ver ni tocar ninguno de los cuerpos vertebrales, que están todos hacia la parte anterior del cuerpo. O sea, nosotros a veces cuando pensamos la columna vertebral no nos imaginamos que es exactamente así. Y cuando hablamos a veces porque hablamos de, qué sé yo, de hernia de disco, qué sé yo, no nos imaginamos dónde está verdaderamente. Y tiene que ver con los discos intervertebrales, no con otra cosa, que está entre los cuerpos vertebrales y no en la parte que corresponde a las apófisis, ni siquiera a las apófisis transversas ni a las apófisis espinosas. Nosotros siempre, cuando nos imaginamos, por el hecho de que es lo que llegamos a palpar, siempre pensamos más que nada en las apófisis espinosas y eventualmente en las transversas donde están en la zona dorsal articuladas las costillas, pero es una falta de conciencia, digamos, si uno no lo estudia y no lo analiza, no se imagina cómo está verdaderamente dispuesto en el cuerpo. O sea, los cuerpos vertebrales siempre están hacia adentro todos, entonces no tenemos posibilidad, digamos, de concientizarlo a través del tacto, digamos, ¿no? Entonces, cuando hablamos de arco anterior, se refiere hacia acá, hacia adelante del cuerpo. La columna dorsal, entonces vamos a analizar en su conjunto las formas de las vértebras de la columna dorsal. En la columna dorsal el cuerpo es más grueso y cilíndrico y de corte casi circular. Eso está ya en la figura 11. Por detrás, cerca del pedículo, hay dos carillas articulares. Eso es lo que hablábamos de la articulación con las costillas. Una arriba y otra abajo para su articulación con las costillas. Si la miran es acá, en el cuerpo vertebral propiamente dicho, acá y acá, arriba y abajo. Perdón. Sí. Sí, ves, ahí está. Hasta abajo. Sí. Analía se conecta. Está bien. Entonces, una arriba y abajo para la articulación con las cabezas de cada una de las costillas, de la inmediata inferior y de la inmediata superior, digamos. Una en medio y otra en D1. Y solo en la D11 hay una sola porque ya, y la D12 hay una sola porque ya corresponde a la zona de las costillas flotantes. Digamos, entonces hay una sola carilla. La apófisis espinosa de las vértebras
dorsales es voluminosa y larga e inclinada hacia abajo y atrás. Y tiene una sola terminación, no es bituberosa como las cervicales, sino es unituberosa. La superficie de las apófisis articulares son redondeadas y planas. Las superiores miran hacia atrás y afuera, y las inferiores hacia abajo y adentro. Las apófisis transversas son más largas en las vértebras de arriba y más cortas en las de abajo. Y tienen una carilla que corresponde a la articulación, además de articularse el cuerpo vertebral con las cabezas de las costillas. En esa zona tienen otra carilla para la articulación con la tuberosidad de las costillas. O sea, las costillas tienen otra porción ya dentro del arco de la costilla, que también en el movimiento se articula entonces con las apófisis transversas de las vértebras dorsales. O sea, tienen una doble articulación. Por un lado, las cabezas propiamente dichas de las costillas con los cuerpos vertebrales, y las tuberosidades de la costilla con la apófisis transversa. Eso es lo que después le da la rigidez, por así decirlo, de toda esa parrilla costal que sirve de protección a todos los órganos vitales que están en el tórax, digamos. Entonces, por eso es la zona dorsal relativamente poco móvil para algunos movimientos. Ya vamos a ver para cuáles es más móvil y para cuáles es más inmóvil. Y en esta zona el agujero vertebral por donde transcurre la médula espinal tiene forma casi circular. Luego vemos las características especiales de la columna lumbar. Tiene un cuerpo vertebral también voluminoso, de forma reniforme, quiere decir como si fuera un riñón, con un eje transversal mayor y cóncavo por detrás. Eso corresponde a la figura 13, un esquema general de la vértebra lumbar. Entonces, cuerpos vertebrales voluminosos, de corte ovalado o reniforme y cóncavos por detrás. Las apófisis transversas, esas que tienen forma como de costillitas, justamente se dice eso, tienen forma costiforme porque son largas y tienen esa apariencia costiforme, digamos. En su extremidad tienen como un tubérculo, digamos, una parte más voluminosa. Las apófisis articulares son más largas por arriba y por abajo del cuerpo y presentan un borde, en su borde superior, sería, si miran acá, esto que es como también